desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. Y digo un nuevo capítulo, pero realmente es el capítulo 500 de este podcast que empezamos ya hace más de 10 años. Y como digo, que hoy celebramos pues 500 episodios regulares en nuestro feed RSS. Para conmemorar esta fecha, bueno, hoy hemos intentado estar lo máximo posible todos. Tenemos a Juan, que se nos va a tener que escapar antes de tiempo, pero bueno, por lo menos lo tenemos aquí para saludar. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Pues sí, no podía perder la ocasión. Decías que más de 10 años, más de 13 años, en realidad. O sea, si no me equivoco, empezamos empezasteis, que yo aún no estaba, en 2009. Corrígeme, Emma, si es que no fue antes aún, en el 2008. Yo creo que fue en el 2009, ¿no? Así es. Así que 13 años. Somos los decanos, desde Boxes es el programa de Fórmula, el podcast de Fórmula 1 más antiguo, el decano, que ahí sigue además. Yo creo que fuimos el primero y aquí seguimos todavía. Me extraña, y quizás habría algún, bueno, ya en aquella época había muchísimos podcasts, pero yo me imagino que también fuimos el primero de Fórmula 1. No el primero de los primeros, por lo menos en habla hispana, ¿no? Recuerdo cuando Emma pues, nos propuso por Twitter, propuso a ver quién quería hacer un podcast de Fórmula 1. Si eso seguramente fue finales del 2008, cuando empezamos a prepararlo, para empezar en el 2009. Y bueno, aquí estamos, del 2009 a 2000, casi 23 ya. Como habéis escuchado, también está con nosotros Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tenemos con nosotros a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues nada, yo creo que esta es mi tercera temporada, no estoy seguro. Si es me juraría que la tercera. Así que nada, soy el novato. No sé cuántos capítulos llevo, pero vamos, los 500 programas he sido oyente, eso sí os lo puedo decir, pero vamos, encantado de compartir este ratito con vosotros. Sí, es que aunque vosotros dos os descolguéis un poco de decir, bueno, pues de los originales de Emma y yo, aunque os desmarquéis un poco de eso, pues también sí que sois oyentes prácticamente desde el principio y además pues ya nos conocíamos de antes, ya habíamos compartido de antes y también es un tiempo que vosotros habéis estado pues del otro lado, pero que habéis estado con nosotros. Y bueno, nos han mandado un audio, nos mandó un audio hace unos días un oyente, Tavi, algunos lo reconoceréis del grupo de Telegram, que ahora os vamos a poner para que lo podáis escuchar. Y nada, con esto comenzamos un nuevo podcast. Audiomisiva de felicitación a todos los que hacéis posible desde Boxes. 2 puntos. Antes de que la FIA, Liberty Media, DAZN, su Fufu Ferrari me arruinen lo que resta de este plácido fin de semana, quiero aprovechar la oportunidad que nos brindáis para daros la enhorabuena por vuestros 500 programas. Toda una efeméride digna de ser resaltada. Me he propuesto grabar una de mis habituales disertaciones en poco menos de 60 segundos. Todo un reto, dada mi más que contrastada aversión a la brevedad. Vamos a ello. En primerísimo término, agradeceros de corazón vuestra pasión, tanto por este deporte como por el podcasting. Por méritos propios, os habéis situado dentro de la categoría de clásicos, un referente entre los podcasters del deporte motor patrio, le pese a quien le pese. Una cosa, ¿a que no habéis caído en la cuenta de que dentro de otros 500 programas seréis aún más longevos que el mismísimo Matusalén? Bueno, pues de ahí a la inmortalidad solo resta un paso, muchachos. Os animo a perseverar. En segundo lugar, agradeceros la puesta a disposición de todas y todos nosotros, vuestros fieles seguidores, de espacios como este, en los que poder interactuar con vosotros. Me place un potosí compartir con otros aficionados los vaivenes que nos depara la competición. La alegría aumenta su intensidad cuando es compartida. El peso de los fracasos y de las decepciones se torna más llevadero.
Como tercer punto, y ya me centro exclusivamente en la esfera podcastera de vuestro programa, valoro positivamente el tono general. Partiendo de que la objetividad en estado puro no existe, procuráis manteneros imparciales en la medida de lo posible, y no por ello dejáis de tomar partido, cuidado. Me encanta vuestro juicio comedido, desapasionado solo en apariencia. En Desde Boxes se critican hechos y comportamientos, pero rara vez se descalifican personas sin disponer de sólidos argumentos que avalen ese señalamiento. Aunque exista disparidad de criterio entre vosotros, la tolerancia a la opinión ajena se mantiene. ¡Bravo! Y os preguntaréis no sin motivo, ¿por qué resalto este aspecto? ¿No es esa la tónica generalizada? Bueno, pues sí, puede ser, pero en general, a la hora de juzgar las acciones que generan polémica, se observa un preocupante aumento de la polarización entre los aficionados. Una deriva que, sinceramente, me apena y alarma a partes iguales. Y lo más terrible, ese ambiente tóxico lo promocionan quienes deberían velar por la salud de la competición. Empezando por la FIA, siguiendo por Liberty Media y terminando las escuderías y los pilotos. Sin dejar de mencionar a un sector de la prensa, tanto la especializada como la generalista, y a otro sector, el de la afición, fanatizado hasta rozar lo sectario, que no se nos olvide. Supongo que la inmensa mayoría estaremos de acuerdo en este extremo. En definitiva, me agrada que entre amigos y aficionados el ánimo de encuentro prevalezca sobre el encono. En lo negativo, nada. A la temporada de The Boxes no le encuentro ni un solo pero. ¿Que se podría mejorar todavía más? Pues hombre, es posible, sí. Dicen que todo es perfectible, ¿verdad? No obstante, yo me siento incapacitado para aportaros ideas que os ayuden a superar lo hasta aquí logrado. A mí me basta con tener la certeza de que cada miércoles me vais a acompañar en mis horas de vigilia. No obstante, de lo poquito que puede figurar en vuestro debe, pues el reducido coro de voces. No porque quienes intervienen habitualmente no estén a la altura del programa, en absoluto, faltaría más. Me limito a darle voz a un deseo insatisfecho, nada más. Me encantaría tener la oportunidad de escuchar más a menudo al resto de integrantes, pues a José Basso y a Agustín principalmente. Pero no quiero dejar de mencionar a Gerardo, a Jorge, a Porti y a Opaldo, a quienes jamás he tenido la oportunidad de escuchar. Pero ya digo, soy consciente de que las obligaciones cotidianas representan un obstáculo insalvable, por tanto, nada que objetar. Por último, no quisiera despedirme sin antes dedicar unas palabras a quienes integramos el grupo de Telegram. Me he sentido estupendamente acogido, vaya por delante. A pesar de que mi aparición, así de sopetón, cual elefante en cacharrería, haya perturbado la tranquilidad reinante en más de una ocasión. Nuestros intercambios, amén de estimular el debate sano, contribuyen a poner en orden mis ideas. Sois magníficos anfitriones, todas y todos. Como colofón, recordad, aunque miles de kilómetros nos separen en lo geográfico, apenas unos nanómetros nos distancian en lo emocional. Gracias por ser y por estar. Un afectuoso saludo de un atribulado compañero de travesía. Hasta pronto. Pues muchas gracias, Tavi, por este audio, que bueno, pretendía ser menos de 2 minutos, pero la verdad es que como además no hemos tenido más, nos cuadra muy bien. Pues hace un repaso importante, yo creo, pues por estos años de carrera. Nosotros también echamos un poco de menos pues a algunos de los componentes originales, que en alguna ocasión sí que, pues igual no dentro de Desde Boxes, pero sí que nos hemos cruzado con ellos. Y nada, que muchísimas gracias por todo lo que nos comentas en tu audio. Y bueno, como decía Dani al principio, pues me tengo que ir pronto. Para mí esta semana está siendo una locura. Bueno, ya también la semana pasada fue una locura. Y no voy a descansar casi hasta el viernes, pero claro, como el viernes no podíamos grabar porque el viernes ya hay libres, entonces esto tiene que salir antes, pues permitidme eso, que simplemente pase por aquí para saludar, que me acuerde de... Decías, Dani, que ya nos conocíamos de antes. Yo realmente os escuchaba, pero ni siquiera sabía que la mayoría de vosotros estabais en el entorno de Coruña. Fue un poquito después cuando ya me enteré y tengo muy, 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 muy buenos recuerdos de aquella época, como de aquel podcasting, ¿no? Del podcasting que se hacía en aquella época. Y nada, que es un honor compartir con vosotros micro. Para mí grabar este podcast es una gozada, porque no deja de ser el comentar
la Fórmula 1, que es algo con lo que realmente no puedo comentar prácticamente con nadie más de la gente con la que me rodea. Juntarnos todas las semanas para comentar eso, sobre todo a mí me gustan más o me lo paso mejor con los episodios en los que estamos comentando simplemente las carreras y no tanto las noticias, pero nada, con todos ya digo, es estupendo porque es como estar tomándonos una cerveza y comentando sin mayores pretensiones, sin intentar demostrar conocimientos ni nada, sino simplemente pues eso, que somos aficionados y así lo vivimos y así lo transmitimos y que yo creo que lo que se nota o por lo que hay gente que nos escucha quizás sea pues por la pasión que sentimos por este deporte y que como en todo el podcasting amateur es eso, ¿no? Que un tema que nos apasiona y que intentamos pues transmitirlo y pasarlo bien nosotros y que lo pase bien la gente que nos escucha. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos escucháis y bueno, pues eso, os dejo con mis compañeros que os hablarán del previo del Gran Premio de Brasil y bueno, yo hasta la semana que viene. Venga, un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias, Juan. Y bueno, como has adelantado, pues lo que nos toca hablar, que es lo que solíamos decir al principio de todo, es de el Gran Premio de Brasil, que es el próximo Gran Premio que nos viene, que es este próximo fin de semana. La verdad es que la semana no ha habido así muchas noticias en mayo, no sé si habría así alguna que pudiéramos destacar. Ahora hemos estado haciendo un poco de repaso, ¿no? Por rumores, dichos y diretes y cosas similares. Y bueno, desde luego ha habido mucho revuelo con tema de Red Bull, de todo el tema de la sanción, pero nada nuevo bajo el sol. No sé si alguna cosa que añadir de esa No, polémica. sigue habiendo ecos de Red Bull, más por la parte de Red Bull, añadiría que más que por la parte de otros actores, sobre todo porque Red Bull empieza ya a sembrar la idea de que el próximo año vamos a vivir lo mismo que este año, pero con más equipos ya van ahí tirando piedras al resto. Y después, pues se viene hablando de que están discutiendo implementar un parón obligatorio en la postemporada, que yo creo que tiene sentido, ¿no? Al igual que en verano hay el cierre forzoso, creo que son 14 días o 15, ahora no sé exactamente los días exactos, pues todas las fábricas tienen que parar pues para darle vacaciones a la gente, pues implementar lo mismo en pues la semana de Navidad, la primera semana de Año Nuevo, ¿no? Y yo creo que tiene todo el sentido, más ahora viendo que el calendario aumenta de carreras hasta límites insospechados, pues que haya un parón forzoso, además en Navidad, digamos, yo creo que sería una buena idea por parte de todos. No sé si lo acabarán implementando, pero como idea me parece buena. Y después, ya que estamos hablando del calendario, pues no sé, pero imagino que sí, que habéis leído que en China el tema del COVID es a rajatabla, o sea, dos casos positivos y confinamos una ciudad de 30 millones de habitantes. Hay dos, pues en plan así súper agresivo, siguen con esa política y claro, tenemos el Gran Premio de China que una vez más forma parte del calendario. En este caso, el 2023 le han puesto la cuarta ronda y claro, teniendo esta política tan restrictiva, pues yo creo que es imposible que la Fórmula 1, tal como está a día de hoy, vaya a ver el Gran Premio en China. Con lo cual aquí hay dos cosas. Tiene todos los visos de que se va a caer una vez más el Gran Premio de China, con lo cual, si no hay ningún cambio, que imagino que lo va a haber y ahora explicaré, si no hay ningún cambio, habría entre Australia, que es la tercera prueba, y Azerbaiyán, que es la quinta, un parón de 4 semanas, que, bueno, pues es un poco quizás demasiado, con lo cual se está barajando la idea de un poco mover a Azerbaiyán para que ocupe precisamente la fecha de China y así un poco que esté la cosa más equilibrada. Y además así, si movieran a Azerbaiyán, desharían uno de los problemas a esas alturas del calendario, que es que de Azerbaiyán a Miami, que es la siguiente prueba programada después de Azerbaiyán, era back to back. O sea,
acaban el domingo y ya tenían que estar volando, cruzando el charco para Miami, ¿no? Con lo cual, si mueven a Azerbaiyán, lo adelantan, pues habría espacio entre Azerbaiyán y Miami, no tendrían que ir a contrarreloj para llevar todo la ciudad Fórmula 1 de Azerbaiyán a Miami. Imagino que esto es lo que se va a dar porque la idea de sustituirla con otra carrera, pues, hombre, imagino que por poder podrían hacerlo, ¿no? Pero imagino que si ya este año no lo han hecho, o sea, implementar una carrera sustitutiva para Rusia, pues imagino que pues si se cae, pues hacemos el apaño con Azerbaiyán y para adelante. Y después, de cara al Gran Premio en China, China es un mercado con millones y millones de gente, pero claro, ya es que tercer o cuarto año que se puede llegar a suspender el Gran Premio, no sé, esto quizás, aunque es un mercado muy goloso, habría que pensar en, mira, hostia, es que no, esto no se puede estar repitiendo todos los años, de anunciar el calendario con una prueba en China y todos los años estar cancelándola, por lo que sea. En este caso es el tema COVID, pero no pueden estar así en plan eterno, ¿no? Con lo cual no sé si pasa esto, la caída de China, la enésima caída de China ya supondría un poco darle matarile al Gran Premio de China, pero como es si esto fuera en otro tinglao, en otro sitio, pues diría sí, se carga China para siempre. Pero como es China tan goloso, no sé. No voy a ser tan categórico que la tercera o cuarta que se cae del calendario suponga ya el finiquito definitivo para el Gran Premio. Pero bueno, contrasta un poco lo que yo creo que esta temporada ya hicimos el comentario, no sé si ya lo había hecho yo. Contrasta un poco la entrada, o sea, esta salida forzosa en China, puesto que, bueno, estas cosas son reguladas por el gobierno, ¿no? Todo este tema de las cuarentenas, el cómo están reaccionando ante cualquier positivo, contrasta la salida de China forzosa por ese lado a la entrada masiva de grandes premios pues, que están teniendo en Estados Unidos, porque el año que viene tenemos Las Vegas, Miami, tenemos en Texas y luego tenemos en Canadá, que es Estados Unidos obviamente, pero está muy cerca, es una área de influencia de Estados Unidos, y luego tenemos México, que vuelve a ser otra área de influencia con Estados Unidos, ¿no? Un mercado del que habíamos salido hace años, después de aquel Gran Premio de Indianápolis famoso, y al que se vuelve con mucha fuerza, y que da unos grandes premios que desde luego no han sido cosas extrañas como otros grandes premios que hemos visto con gradas vacías y sin que la afición haya respondido, ¿no? Aquí están respondiendo, estamos viendo todo bastante vendido en cuanto a las capacidades de los recintos, y contrasta un poco, como digo, con esa salida de China, que es un mercado más grande que el de Estados Unidos, pero que igual el interés, pues eso, como dices tú, se diluye, o lo único que les interesa o que les puede llegar a interesar ahora, o donde se están centrando, es en poder tener allí retransmisiones, que tampoco sé cómo tendrán el tinglado allí montado. No sé si tienen su propia, la plataforma de la Fórmula 1, o si revenden a través de algún operador, pero bueno, será lo único que alguien les tiene queda. los derechos, sí, alguien tiene los derechos, pero bueno, ya sabes cómo es China. En todo caso, yo no sé cuándo lo leí esto, pero el plan con China era un poco lo que están haciendo en Estados Unidos. Es Es que decir, tendría sentido. sí, tener más de una prueba en China, pero claro, pasó lo del COVID y eso todo a la mierda, con perdón, cuando China, pues es, ya digo, un mercado, bueno, Ferrari le interesa meterse en China y a todos, al final, a todos, a la propia Fórmula 1, porque hay miles de gente, ¿no? Ahí. Y claro, pues con todo esto es imposible y como os digo, estando cancelándolo todos los años, no sé. Es que al final Eso es es justo mucha lo que te iba a gente decir. y un país bien grande. O sea que no te Es pisas, ¿no? es un mercado que les interesa a todos al punto de que muchas marcas hacen coches solo para ese mercado. O sea, aparte de las marcas locales, lógicamente, pero muchas marcas internacionales, europeas y americanas,
hacen coches exclusivos para China los requisitos, digamos, de la demanda china. Porque claro, es que son muchas personas. Entonces, sí, o sea, existe una posibilidad, desde luego, de que por culpa de la política del COVID de China, pues finalmente esto alcance un punto de no retorno y se termine cancelando. Pero yo lo veo improbable en el sentido de que el contrato que tengan firmado hasta el año que lo tengan firmado, más las prórrogas de las cancelaciones por el COVID, habrá que cumplirlo. Y una vez que lleguen a ese momento, me imagino que Liberty dirá, pues vamos a ver, hagamos análisis. Hemos corrido tantas carreras, hemos pospuesto, aplazado, cancelado tantas carreras. Esto nos ha costado tanto y hemos tenido unos beneficios de tanto. Perspectivas a futuro, X, Y o Z, ¿renovamos o no renovamos? Y además de eso, me imagino que le preguntarán a los equipos. Porque una cosa es que a Liberty como negocio China le puede interesar hasta cierto punto, porque al final entiendo que ellos, el beneficio que pueden tener de ahí son derechos televisivos, pero claro, si los equipos le hacen presión, es decir, si Ferrari, si Mercedes o Aston Martin o Alpine hacen presión a Liberty porque por su posición de marca le interesa tener presencia en China, pues a lo mejor Liberty dice, venga, vale, pues a mí yo no gano nada con esto, pero venga, vamos para adelante. Y esto además teniendo un piloto chino en la parrilla. O sea, Aún así, yo creo que eso es secundario, en el sentido de, ¿realmente hay afición por la Fórmula 1 en China? La grada yo no recuerdo ya de las últimas carreras si la grada estaba llena o no, no estaba sí, llena, es pero cierto que estaba llena, y si estaba llena de chinos o estaba lleno de extranjeros que vivían allí o de sí, turistas que iban a es ver la cierto. carrera. En las primeras ediciones, cuando se estrenó el Gran Premio, pues sí que veías un poquillo más de gente, pero ya en las últimas ediciones ya muchas de las gradas que había, evidentemente, como os podéis imaginar, un circuito en China tiene gradas para acoger un huevo de gente, pues muchas de esas gradas estaban cubiertas con unas fantásticas lonas de publicidad ya en las últimas ediciones, o sea que ha ido a menos, pero no sé. Ahora vemos los circuitos que están petados, o sea, a todos los sitios que vamos las gradas están petadas. No sé, puede cambiar esto en China. Es cierto que en China son tanta gente que aunque convenzcas a 4, pues te llenan 300.000. Pero, en fin, decía lo del piloto chino, por no sé, por un poco vehiculizarlo con él y tal, ¿no? Pero no sé, es complicado porque, ya digo, si hay estas restricciones, que ya sabemos, ¿no? Pues, ¿qué haces, no? Por ejemplo, en motos, hace ya unos cuantos años que se quitaron de en medio el Gran Premio de China y medio lo han ido sustituyendo con otros alrededor de China, que Tailandia, Indonesia y tal, que es cierto que son más propensos al mercado de motos, que tiene sentido. Pero en Fórmula 1 han seguido con China, 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 China y bueno, pues aún no es oficial, evidentemente, esta cancelación del Gran Premio, pero no hay que ser muy lumbreras para ver, joder, con las restricciones que hay, y esto es la cuarta prueba 16 de abril que está programada, pues va a cambiar la situación de aquí al 16 de abril, tanto como para que, pues no sé, ¿ha llegado a estar China abierta desde la pandemia para que ha habido pruebas internacionales en China? Bueno, ha habido los Juegos Olímpicos, pero un poco porque tenían que hacerse, pero yo no sé si vosotros tenéis en la cabeza alguna prueba internacional desde que empezó en la pandemia que se haya celebrado en China al margen de los Juegos Olímpicos de invierno, o sea, me cuesta. Incluso te diría que alguna local igual ni se han hecho. Nada, el año que viene está ya a la vuelta de la esquina. La temporada que viene, pues para que lleguemos a China faltan muy poco, con lo cual sería en abril. Tendríamos ya la respuesta. Antes de abril seguro que ya tendríamos esa confirmación, ¿no? Que estamos ahora dándole vueltas por los rumores que hay, pero bueno, veremos si se corre o no finalmente en
en China, y si el Gran Premio de Azerbaiyán pues se pega al Gran Premio de Australia o se mantiene en el calendario donde está, que como dice Emma, el problema es pues viajar rápidamente a Miami. Creo que no había así ninguna cosa más, con lo cual nos vamos a meter ya en lo que será el Gran Premio de Brasil. Un Gran Premio de Brasil que será el penúltimo de la temporada. Nos faltará por correr en Abu Dhabi la semana siguiente, y que lo que sí será es el último Gran Premio que se dispute en este formato al sprint, con más actividad oficial o puntuable el viernes, con el sprint del sábado y luego ya la carrera del domingo. Emma, ¿cómo nos cuadran los horarios aquí en Europa? Pues aquí en la península, 1 hora menos en Canarias, los primeros libres empiezan el viernes a las 4:30. Después tenemos la clasificación a las 8. Después ya el sábado los terceros libres 4:30. Y el sprint lo tenemos a las 8:30. Y después ya el domingo la carrera a las 7 de la tarde. Un horario bastante más amigable que los últimos que hemos tenido por lo menos el de Estados Unidos. Sí, La bueno, verdad ahí es que nos cada cuadra uno, bastante mejor. a cada uno le va bien o mal según cómo cuadra, pero sí, quizás es más temprano que acabar a las 11, 12 a veces, ¿no? Como en los dos anteriores de México y Estados Unidos. Pero igual va para largo, ¿eh? Porque no sé si lo habéis visto, pero hay una alta previsión a día de hoy, cuando estamos grabando esto, de que el domingo llueva y llueva bastante, con lo cual esto empieza a las 7, pero igual sí que acabamos a las 11 o a las 12, para nosotros me refiero, o sea que cuidado. Después, neumáticos, para aquí Pirelli lleva C4, C3 y C2, la gama intermedia. Y en cuanto a zona de res aquí en Interlagos, pues tenemos dos. Tenemos una entre la 3 y la 4, y después tenemos una que arranca poco antes de la 15 hasta la primera curva, digamos, en las zonas clásicas de aquí de Interlagos. Como siempre, con distancia desde la detección hasta la zona, ¿no? Porque en caso de la primera zona tenemos la detección en las S de Sena, en esas dos curvas enlazadas, en el medio y medio, y pues hay que pasar la segunda curva y la tercera. Y en el caso de la recta de meta, el sensor está bastante más próximo a la curva 12 que a la curva 15, en esa zona de subida, después de la 12, que es así un ángulo de 90 grados, y que desde luego pues ahí tienes que salir muy rápido de esa curva 12 y tienes que tener potencia en el coche como para en plena subida poder pegarte al coche de delante, ¿no? A ese punto yo le llamo donde se perdió Kimi. Kimi. Así le llamo yo a ese punto, ¿no? Y ya digo, como decía antes, hay previsión de que llueva. Vamos a ver si es así, acaba lloviendo y cuánto llueva, porque aquí en Interlagos con las pendientes que tiene, pues es cierto que han rayado en diversas partes del circuito, lo han rayado para que no se formen charcos y tal, pero bueno, como le dé por llover, aquí en Interlagos ya sabemos que suele caer un buen cubo de agua, y claro, como están a día de hoy con la Fórmula 1, pues igual nos podemos quedar con cara de tontos y no tener carrera. Pero en fin, vamos a ver. Yo la verdad es que con esto de agua, no sé vosotros, pero soy más de la idea de que haya una transición más que la carrera por completo sea de agua. O sea, y si me apuras, que empiece en seco y empieza a llover. La idea de que toda la carrera sea les en cambia agua. la estrategia, ¿no? Sí, que haya cambio ahí de estrategia, y si es posible de seco a mojado en vez de mojado a seco, porque la carrera continua de agua, no sé, al final pues, sí, hay alguien que se sale y se hace un trompo y no sé qué, pero no sé. Claro, a ver, tú aquí tienes tres posibilidades, entre comillas, ¿no? Como dices, que la carrera empiece y acabe bajo esa lluvia que últimamente nos está trayendo problemas de gestión, en el sentido de retrasamos la salida, ahora paramos la carrera, esto es muy peligroso para que corran, etcétera, etcétera. Con lo cual siempre andamos con esas dudas, y que si acaba la carrera por tiempo y toda la historia, ¿no? Desde luego, empezar lloviendo y acabar lloviendo tiene un poquito menos de sorpresa. Si empieza lloviendo y se va secando la pista, bueno, al final
sabemos que la pista se está secando, ha dejado de llover, en algún momento pues alguien será el valiente, seguramente pues los de atrás, hay un valiente, pone los neumáticos lisos, ya de seco, un par de vueltas que andan con las dudas y bueno, pues luego, dependiendo del resultado de ese primero, pues el resto deciden si se arriesgan o si no se arriesgan. Pero claro, la combinación que dices tú, Emma, sí, efectivamente a mí me parece interesante, ¿no? Porque van con una carrera en seco que en algún momento va a cambiar la estrategia, es algo que no saben cuándo va a llover y para mí seguramente pues es la opción más interesante, ¿no? Porque empieza a llover, si no paran la carrera, si no hacen ninguna cosa extraña, que es lo que estamos viendo en las últimas carreras aquí en la Fórmula 1. Si no hace nada raro desde dirección de carrera, bueno, pues veremos que habrá a quien le beneficie, a quien le perjudique, a quien le ha cogido bien, a quien le ha cogido mal el cambio de neumáticos en un momento determinado de la carrera y siempre pues da un poquito más un poco más de oportunidad, ¿no? A que salte la sorpresa sin que sea un accidente, sin que alguien pues se salga a la pista y tenga un problema gordo, ¿no? Aquí yo creo que es la opción que coge un poquito más por sorpresa y que puede provocar que haya pues cambios en la clasificación y una carrera de golpe distinta de lo que estábamos esperando. Yo estoy de acuerdo. Por lo general, creo que una carrera en la que van cambiando las condiciones de seco a mojado, de mojado a seco, suele ser más entretenida que una que es 100% en mojado o 100% en seco. Pero también te digo que no lo tomo como... evidentemente nada se puede tomar como una regla, pero hay muchas veces que pensamos que por haber lluvia vamos a ver un mejor espectáculo y acaba siendo todo lo contrario. Y hay carreras que son completamente en seco y completamente estándar, como la de Estados Unidos, que acaban siendo mucho mejores. En gran parte, esto creo que es por culpa de las decisiones que está tomando dirección de carrera cada vez que se moja la pista, que prácticamente pues no dejan correr. Y precisamente por eso pienso que una carrera que empieza en seco y acaba en mojado, o se moja durante la carrera para luego acabar como sea que acabe, por lo general es mejor que la situación contraria, porque la situación contraria lo más fácil es que dirección de carrera retrase la salida hasta que sea en seco. Y si la salida se da en seco y al ratito empieza a llover, pues ya es más complicado, ¿no? Si llueve mucho, siempre pueden sacar una bandera roja y cualquiera sabe lo que va a pasar ahí. Pero por lo general, pues va a dar ese juego de estrategia, dirección de carrera no va a poder hacer nada, entre comillas, que perjudique el espectáculo. Y sí que es interesante ver, sobre todo en las carreras en las que la lluvia no es muy intensa, pero es lo suficiente como para que la pista resbale, ver cuando toman la decisión estratégicamente los equipos de cambiar los neumáticos, qué equipos o qué piloto se arriesga a seguir con secos una o dos vueltas más, quién ha tenido la suerte de que había retrasado la parada y le hace coincidir con la que tiene que entrar a cambiar ruedas y entonces te encuentras con un piloto de media parrilla, un Alfa Romeo o algo así en las posiciones de podio y eso al final da mucho juego. Pero bueno, también en cierto modo es adulterar el resultado. Y después, el segundo año que repite el Gran Premio de Brasil con el formato sprint, este año, a diferencia de la temporada pasada, sin tener ningún campeonato en juego, que no sé si eso le va a quitar brillo, que yo imagino que sí, ¿no? Al final, el año pasado venimos con Hamilton y Verstappen por todo lo alto y claro, al final, pues, y encima como se dio el Gran Premio, que no sé si os lo acordáis, que Hamilton por sanciones o porque estrenaba motor tuvo que recuperar posiciones en el sprint, en la carrera, en todos los lados, tuvo que recuperar posiciones y ganó en todos lados. Pues no sé si este año que repite eso le va a quitar brillo y como digo, yo creo que sí que le va a quitar brillo porque al final pues hay menos cosas en juego, pero bueno, imagino que... Quizá, Emma, campeonato no, obviamente ya lo tenemos decidido desde hace bastante tiempo y ya llevábamos mucho tiempo viendo claramente qué es lo que iba a pasar. Pero sí que tenemos posiciones interesantes tanto en el campeonato de pilotos como en el campeonato de constructores que quieras que no, a ver, igual no te dan ay Dios mío que se decide el campeonato, pero sí que podemos tener emoción entre Alpine y McLaren, entre
Hamilton, Russell, Carlos Sainz, el tema entre George Russell y Hamilton. Leclerc. Claro, sí, o sea, ahí vamos Sí, a bueno, tener están cerquilla, eso sí. vamos a tener ahí pues varios pilotos que se están decidiendo ciertas posiciones, que algunas están ya un poquito más fáciles de conseguirse, pero en otras sí que vamos a poder tener 2 carreras. Esta es la primera y la de Abu Dhabi será la segunda y última carrera donde pues todavía hay puestos por decidirse y que recordemos que es prestigio, que es dinero, que es honor y que bueno, son objetivos que tienen. Desde luego, Red Bull buscará ser primero y segundo en el campeonato con sus pilotos, aparte de ser campeón del mundo. En Mercedes, entre Russell y Hamilton, obviamente tiene que haber pique. También lo habrá con Carlos, también lo habrá con Leclerc. Y luego también por detrás, escuderías necesitadas como pueden ser McLaren o como pueden ser Alpine, que cuantos más puntos consigan mejor y colocarse ahí en cuarta o quinta posición, que es lo que están luchando ahora esos 2 equipos, por ejemplo, pues supone un buen aliciente para el año que viene, para el presupuesto que tienen que cubrir, ¿no? Hombre, en constructores, pues ya sabemos que estar lo más alto en el mundial, pues supone unos millones, pero en el de pilotos, ser una vez que llega el primero es inalcanzable, ser segundo, tercero, cuarto, quinto, 34º, pues sí, como decías tú, prestigio y mira, pues he sido tal, pero no veo a ningún piloto presumiendo, he sido 3 veces subcampeón del mundo. No, pero no sería lo mismo que no es lo mismo que acabe Russell por delante de Hamilton que Hamilton por delante de Russell, por ejemplo. Que es Sí, prestigio y que de cara al año que viene, para ellos dos es importante, porque es que además eso es un gallinero bueno. Está Hamilton, inglés, está Russell, inglés, que pues, sabemos que aquí lo que significa la nacionalidad en un deporte que nació en Reino Unido. Sabemos que bueno, ser inglés es algo que siempre tiene como un halo alrededor a día de y hoy A día de hoy tiene visos de que Russell va a quedar por delante de Hamilton si pasa algo normal. Igual hay una hecatombe y yo que sé, Russell no acaba las siguientes 2 pruebas y Hamilton consigue quedar en el podio y evidentemente así lo adelantaría. Pero a día de hoy pinta que Russell quede por delante de Hamilton. Y cuando hubo mucha gente que subió al barco de cuando vio que Russell ya iba a ser piloto de Mercedes, que dijo, bueno, seguro que Mercedes le va a poner la zancadilla a Russell porque no puede permitir que le gane a Hamilton, no sé qué, con planes conspiranoicos de estos tales, y mira, pues yo sé, al un final pues Russell está Emma ahí. que al final, a ver, si analizamos un poco el inicio de la temporada con lo que estás diciendo, fue él el que consiguió los puntos en las primeras carreras, el que tuvo pues esa constancia gran premio a gran premio, que Hamilton sí que ha ido de menos a más, que obviamente si se hace más largo el campeonato, yo creo que Hamilton lo sobrepasaría, pero al final lo que nos vamos a quedar es eso, que probablemente a puntos Russell ha sido mejor que Hamilton, aunque ha sido, pues digamos, una progresión más nula, en el sentido de Russell siempre ha estado ahí, Hamilton viene de menos a más. Pero Russell es la progresión, o sea, el tema de Russell ha sido cuanto más constante mejor. Quizá no un resultado fabuloso, pero constante, carrera a carrera, que creo que no puntuó en una, si no recuerdo mal. O sea, estuvo bastante tiempo hasta que de repente pues tuvo que abandonar en una Sí, o no bueno, había podido. estaba siendo impoluto hasta que pasó lo de Silverstone, ¿no? Pero ahí no Mm. abandonó por problemas de fiabilidad y después ahora no me acuerdo en qué carrera de las últimas también no sé si fue Singapur o una de estas no consiguió puntuar. Pero bueno, pues la temporada, teniendo en cuenta cómo está Mercedes, pues está bien, ¿no?
No sé, así será una carrera interesante, veremos cómo evoluciona el tiempo. Estamos grabando a martes, quizá uno de los podcasts que más nos hemos adelantado en la semana para grabar, con lo cual tenemos varios días hasta que la previsión pues vaya a ser más precisa y más exacta, pero veremos qué es lo que ocurre en esa carrera de sprint, en la clasificación y luego finalmente el domingo en la carrera. Y si nos dejan pues una buena carrera con buen sabor de boca y con disputas, ¿no? Como estamos diciendo que a priori podría haber. No quizá, o sea, ya por las plazas de campeonato, pero sí con esas luchas que puede haber entre pilotos y escuderías, que yo creo que aquí pues todavía tenemos visos de que no queden resueltas del todo y que mantengamos la emoción también hasta Abu Dhabi. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no lo que hacemos ya es cerrar este programa 500. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros, hoy quizá más por ese número redondo. Agradeceros que hayáis estado con nosotros pues tantos años y que sabemos que tenemos muchos oyentes fieles. Os voy a recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a encontrar las formas de contacto y las redes sociales y que de todas formas ahora os van a recordar mis compañeros. Yo me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter nos encontráis como @desde boxes y nada. Gracias por estar ahí y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes. Y bueno, hoy nos ha salido un capítulo bastante más cortito de lo habitual, que precisamente por ser el 500, bueno, pues ya que siempre decimos vamos a hacerlo corto y no sale largo, pues hoy que era un día especial, lo hemos hecho corto de verdad. Así que nada, esperemos que el Gran Premio de Brasil sea igual de interesante que siempre o más y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Me he acordado últimamente de ti, Juan, porque me estoy medio aficionando al LOL. Y ahora, no sé, a raíz de los mundiales he visto algunas de las retransmisiones que ha hecho Ibai y me he empezado a entender un poco. Hostia, volvió Ibai a retransmitir el LOL.